Dice, cuando ya tienen delante el Océano Pacífico, dice, veis ahí, amigos míos, lo mucho que deseábamos. Demos gracias a Dios que tanto bien y honra nos ha guardado y dado. Pidámosle por merced nos ayude y quiera conquistar esta tierra y nueva mar que descubrimos y que nunca jamás cristiano la vio, para predicar en ella el santo evangelio y baptismo. O sea, esa es la idea que tenía Vasco Núñez de Balboa, junto con todo el bien material que podían conseguir, también llevar la fe a aquellas tierras. Recuerdo en otro libro que narra las aventuras de Hernán Cortés en América, cuando llegó a México, y al ver el hedor, cómo apestaban unos templos aztecas por la sangre de humanos que habían sacrificado, Cortés se indignó y trató de hacer entrar en razón a aquellos indios de que había un Dios único al que se le adoraba, no derramando sangre humana, sino que ya su hijo había derramado su sangre por nosotros. Bueno, ese hombre, Hernán Cortés, con toda su violencia, con sus modos bruscos, pero a él impactó cómo los aztecas creían que se adoraba al dios o a los dioses asesinando seres humanos. Bueno, eso se corrigió y fue parte de lo que hicieron los misioneros y algunas veces también algunos conquistadores. Ahora fijémonos cómo fue esa evangelización del mundo indígena en América. Recordamos que después de la Reforma Protestante, lo que generó Martín Lutero y cómo el Islam se había apoderado del norte de África y la península ibérica y parte de Turquía, Asia Menor, América fue como una salida para el deseo evangelizador de aquellas personas. Y resulta que los reyes católicos y los siguientes reyes intentaron mandar a personas idóneas, buenos eclesiásticos, a esa gran empresa de evangelización. Lógico. Una vez me acuerdo, uno estaba en el colegio y decía un profesor, aquí a América vino lo peor. De España mandaron lo peor, ladrones, delincuentes, no sé qué. Ey, no tiene sentido eso. Imaginemos que de repente un país quiere mandar una misión espacial a Marte o Júpiter o a la Luna, que eso ya fue. ¿A quién mandan ahí? A ladrones, a borrachos, a gente torpe. Y si eso es carísimo, mandar gente a la Luna, a Marte es carísimo. Entonces, ¿qué hace uno? Mandar gente responsable, gente que va a usar bien las naves, que va a ir ahí a la Luna, no a emborracharse, sino que va a ir a trabajar. Más o menos también puede verse así. Lo que los reyes quisieron hacer era mandar gente decente, buena a América. De hecho, había toda una serie como de catálogos o normas de que viniera gente de buenas costumbres, gente sana, gente que fuera no recién convertido, por ejemplo, porque su fe aún no estaba aprobada. Buenos cristianos. Por supuesto, siempre se cuela gente, o alguna gente indeseable habrá venido, gente que vino a hacer el mal. Pero en el fondo, o sea, es lógico que hayan mandado gente que pudiera hacer bien las cosas. Bueno, pues esto nos lleva a la siguiente consideración y es cómo se fue difundiendo esa fe en aquellas tierras que la providencia, Dios mismo había puesto ahí cerca de España. Como decía también antes, y quiero recalcarlo porque había explicado, todo esto es una historia de luces y sombras. Hemos hablado de luces, pero también hubo sombras. Sobre todo quiero referirme más a las luces. Una vez me acuerdo recibiendo un curso en España sobre todo ese tema, comenzó el profesor a hablar de cosas negativas. Le dijimos, hey, profesor, no hable ya de eso, si eso ya lo sabemos. Además, ha aumentado, porque en América Latina se ha recibido, y en muchas partes del mundo, todas esas leyendas negras que fueron elaboradas a veces por algunos historiadores que en aquella época y siglos después estaban contra España, algunos quizás ingleses, franceses u otros europeos, que echaron tierra, por así decirlo, sobre España y también sobre la Iglesia Católica. Pues las cosas malas ya las hemos oído. Oigamos ahora también las cosas buenas que hubo y muchísimas en toda esta gran epopeya e historia de la evangelización. Vamos a decir que esta se desarrolló en en tres tipos. La apostólica, que fue la que desarrolló, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas en Verapaz, Guatemala, que era sin armas. Evangelización apostólica, como los apóstoles, iban ahí, entraban a un territorio. Pero bueno, eso no era fácil, porque comunicarse con los indios, que no los atacaran. Bueno, eso duró más bien poco y no tuvo mucho éxito. La siguiente fue la evangelización protegida.
donde iba una guarnición militar de auxilio por si los indígenas atacaban a los misioneros. O sea que los misioneros entraban a una comunidad ahí en la selva, en la jungla, y procuraban entablar diálogo con los indígenas, pero iban protegidos por si los atacaban los indígenas. Bueno, era otra opción. Y la tercera era la evangelización postbélica, o sea, después de que habían entrado los conquistadores y habían sometido a la población en un territorio, cuando ya había paz, entraban los misioneros a evangelizar, a transmitir esas verdades que llevaban. Recuerdo una vez en una película que hablaba de esto, Historia de la Iglesia en América o de América, descubrimiento, como que, bueno, se encuentra Colón con los indígenas, entonces les dice, les traemos no sé qué, dice el indígena, ya tenemos nosotros acá. Y también Colón dice, les traemos sobre Dios, ya tenemos dioses acá. Como diciendo, ¿para qué nos trae un Dios u otro si ya tenemos acá nosotros? Hey, lo que importa es que traían el verdadero Dios. Los indígenas, lo veremos un poquito más adelante, tenían una visión deformada de cómo es la divinidad. Pero bueno, recordemos esto que he hablado, la evangelización posbélica, de cómo después de que se había logrado la paz o pacificado un territorio, llegaban los misioneros. Lógicamente, esta fue la forma más usual de evangelizar, porque así había seguridad de que los misioneros no serían asesinados por los indígenas. Pero aún así es muy interesante cómo se fue generando en ese gran imperio español la disputa de los llamados justos títulos. O sea, si habían unos justos motivos por los cuales se pudiera proceder de este modo. Todo lo que a lo mejor usted conoce, la llamada Escuela de Salamanca, que fue de las primeras universidades del mundo, fundada por la Iglesia Católica, por supuesto, como la de Oxford, Cambridge, París, tantas. Como ahí en Salamanca, sobre todo con Francisco de Vitoria, se preguntaban si realmente se podía proceder de esa manera. Y al final se detuvo la conquista armada. Hay un año, una fecha que es 1573. En ese año se detiene la conquista armada. Esto es increíble. O sea, es increíble. Y se ve la maduración de ese imperio cristiano español donde dicen, bueno, ya no podemos seguir conquistando y luego evangelizando. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Que un imperio como antes, persas, asirios, griegos, romanos, se plantearan el detener ya y no usar la violencia. Se dio precisamente en este maduro imperio español. Conste que yo no soy español, no estoy como defendiendo a España, porque como todos los países han habido errores también en ellos. Pero hemos aprendido que España es nuestra madre patria y que Dios usó a España en su providencia para traernos la verdadera fe a estas tierras. No la fe simplemente sobre cualquier Dios, sino sobre el Dios verdadero. Y también la fe que enseña dónde está la verdadera dignidad de la persona humana. Damos gracias a Dios que fuimos descubiertos por los españoles, porque trajeron esa verdadera fe que ilumina nuestro andar. Ciertamente, como he dicho, hubo errores y también abusos, pero es grande, es enorme el tesoro que nosotros recibimos.